¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Dios, Familia y el Campo. Y hoy estamos pues en las instalaciones de Organics y tenemos el placer de estar aquí con Nilson Oliveira. Él es el presidente y socio fundador de esta empresa. Bienvenido, Nilson. Gracias por aceptar esta invitación de este podcast que lo que busca es inspirar a la gente, inspirar a los pequeños, medianos y grandes productores de nuestro sector agrícola, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Así que para nosotros es un placer poder tenerte hoy y poder conversar y saber un poco más de ti, de la historia que está detrás de esta empresa que está revolucionando hoy el mercado ecuatoriano. Bienvenido, Nilson. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, yo estoy aquí también para poder compartir, para poder hablar un poco, bueno, de la trayectoria un poco personal, la trayectoria empresarial, trayectoria hasta del por qué estamos aquí, hasta en Ecuador, porque estoy acá también, y es un gusto poder compartir con ustedes acá. Bueno, me interesa mucho, cuando la primera vez que entré aquí a Georganics, contarles un poquito a la audiencia también, yo lo conozco a Nilson, lo conocí por mensaje de texto hace aproximadamente 4 o 5 años, creo que conversamos en algún momento, me escribiste porque querías que te ayude en algo, bueno, la conversación se dio, no se pudo dar. Y yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos, y no fue hace un par de meses que te escribí y te dije, Nilson, primero felicitarte por lo que estás haciendo, por lo que Dios está haciendo en tu vida, y lo primero que te dije es, siento algo especial en lo que ustedes están haciendo, no solo a nivel profesional, sino algo que está trascendiendo a nivel agrícola en nuestro país. Y lo primero que te pregunté es, hace 20, 25 años que pensaste en esta carrera, que te graduaste de la universidad y empezaste puerta a puerta a vender microorganismos, tiene que haber sido muy duro. Tiene que haber sido algo complicado. La gente, ¿qué me estás vendiendo? ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Qué es de qué me estás hablando? Hoy yo quiero arrancar con esa pregunta. ¿Cómo fueron tus inicios en el sector agrícola en el Ecuador? ¿Y cuáles fueron esos momentos duros que pasaste que al principio nadie creía en la microbiología, en la biotecnología y todo lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante? Antes de ir muy atrás, quiero saber, cuando te graduaste, yo tengo mis maletas, estoy aquí en Ecuador, ¿qué hago? ¿Qué hiciste? Sí, bueno, ahí hay que ir a un antecedente ahí después para ver en qué y por qué estoy aquí en Ecuador. Claro, bueno, mi historia en sí, de familiar, trasfondo familiar, nosotros con mi familia, mi papá siempre tuvo la vocación agrícola. Uh-huh. Siempre estuvo involucrado en la agricultura, siempre fue un productor de arroz, frijol. Me acuerdo que cosechábamos maíz, café, todo. Siempre fue productor, pero nunca fue dueño de su propia tierra. Okay. Siempre trabajó en una asociaciones con productores que eran los dueños. Entonces él, familia humilde, sencilla, y entonces trabajamos en los campos de otros. Uh-huh. Pero mi papá era y es hasta el día de hoy un productor. Él produce, y ahora ya está, bueno, ya jubilado, pero en su esencia es un productor. Y eso también vino conmigo, y trabajar en la agricultura siempre fue un placer. De ahí, en Brasil mismo, fui a estudiar técnico agrícola. El colegio parte fue técnico agrícola, y ahí salió la oportunidad de estudiar en Costa Rica. Y ahí fui seleccionado para estudiar en la ERD en Costa Rica. Entonces de ahí viene, desde Costa Rica, y hay mucha conexión con acá. Ahí conocí a mi esposa, a Silvana. Ahí igual, ella salió de Ecuador, allá nos encontramos en Costa Rica. Pero yo había entrado, yo tengo 2 años antes que ella. Okay.
Entonces, como es la cosa, ¿no? Yo me gradué entonces 2 años antes y me quedé en Costa Rica. Ya esperándola. Me quedé todavía en Costa Rica trabajando 2 años más. Y ahí formamos una empresa también con otro socio y empezamos a trabajar justo con microorganismos. Nosotros trabajamos con microorganismos en diferentes áreas ya, de descontaminación ambiental y tratamientos de agua. Y fue por ahí esos 2 años. Silvana se graduó, yo todavía me quedo en Costa Rica un tiempito más. Y de ahí ya la cosa, claro, desde un inicio fue serio en la relación y todo. Ahí tomé la decisión ya de venir a Ecuador. Venir a Ecuador y... Estamos hablando aproximadamente unos, ¿qué? 25... Eso fue en el 2001. 2001. Sí, 2001. Entonces creo que recién estaba en los primeros años de la dolarización también. En los primeros años fue, ¿no? Así, pero ya estaba dolarizado. Empezamos, bueno, vine, pero... ¿Dónde se instauraron cuando llegaron? ¿A qué ciudad, provincia? ¿Dónde yo llegaron? llegué a Quito porque Silvana, a su familia, todo desde Quito. Llegué a Quito, siempre nosotros tenemos un trasfondo, mi familia también es un trasfondo cristiano, nosotros siempre estuvimos, yo nací en un hogar ya cristiano también. Me involucré en la iglesia, empecé a trabajar, empezamos a trabajar, a involucrar, y nosotros ahí empezamos a asesorar diferentes empresas, instituciones en el área de descontaminación ambiental, plan de manejo, en general. Todo con el tema un poco de microorganismos. No tan relacionado al sector agrícola en sí, productivo, sino también más bien... productivo, también productivo, sobre todo en algunos cultivos de palma, pero también en el área de manejo de desechos, descontaminación ambiental. Y agropecuaria también, que trabajamos en esa área también. Entonces ya empezamos y venimos en ese tiempo por algunos años hasta establecer y tener bien, pero nosotros nos casamos en el 2005. Casamos en el 2005 y a partir de ahí ya un poco formalizamos más las cosas, formamos una empresa. Por un lapso de tiempo, algunos años, yo me involucré en una empresa ya a tiempo completo. Uno de los clientes me invitó a ser parte del equipo de él, de gerencial en una finca florícola, y me involucré por algunos años y con la empresa que habíamos formado, Silvana siguió con los temas de trabajar con los microorganismos y siempre teníamos yo una parte trabajando en una empresa y Silvana también con la otra parte de la empresa. Esta empresa, a veces, nosotros siempre tuvimos esa vocación y ese querer, porque desde el inicio, con Silvana, con los papás, con mis suegros, con mi suegra, hasta para iniciar las relaciones, nosotros venimos y yo vine para formar una empresa. Eso apenas llegué, formar una empresa, queremos hacer, ese es nuestro sueño, creemos que podemos impactar, que podemos ser de bendición, que podemos llevar también muchas cosas de beneficio y eso fue siempre, eso veníamos desde antes, yo desde la universidad también que imprime mucho esto de emprendedorismo, de empresarial, la parte empresarial, la ERD da mucho enfoque en esto, aunque ya veníamos desde antes y ella igual. Entonces ese era el objetivo, nosotros por eso formamos la primera empresa.
como todo emprendedor, tiene que quebrar alguna empresa para que la siguiente salga adelante. Esa quebró, esa empresa lo cerramos. Y esa empresa hacía un poquito el mismo modelo de negocio, me imagino que con no tanta tecnología avanzada como la que tenemos hoy, o como la que tienen, pero me imagino que era el mismo concepto de ir y aplicar microorganismos para solucionar algún problema ambiental, sea en la parte agrícola, o sea en la parte de manejo de aguas o cualquier tema. ¿Era el mismo modelo de negocio? Era el mismo modelo de negocios, pero ya enfocados, tenemos otros clientes, otros grupos, otro sector, ¿no? Y estábamos en la sierra. Ahí vino una crisis, la crisis rusa 2014. Ok. Y ahí realmente se complicó bastante. Y los créditos, todo, la situación se puso un poco complicada. Y tuvimos que cerrar esa empresa, lo dejamos ahí, pero paralelamente, en ese momento, abrimos otra también. Creo que un poco más que por la falta de cliente, a pesar que hubo una situación económica allá en una crisis, porque nuestros clientes eran las fincas florícolas en esa entonces, creo que fue más en la parte administrativa. Errores que el emprendedor va cometiendo y va después depurando, ajustando en la parte administrativa, y eso nos llevó al cierre de la primera. Entonces, a partir de ahí, en 2014, formamos ya Geos Organic. Ahí quiero hacerte una pausita ahí. ¿Cómo alguien que quiebra una empresa decide seguir con el mismo modelo de negocio? ¿Qué te motivó, aparte de la fe y la visión que tenías, qué te motivó a decir, bueno, vamos a intentarlo nuevamente? Porque puede ser, y está dentro de la ecuación, que diga, ¿sabes qué? Este negocio como que no funcionó bien. ¿Sabes qué? Me voy a dedicar y voy a buscar o meter carpeta en una multinacional, que también hubiera sido un camino cómodo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te motivó a seguir, a pesar de que no te fue bien con la primera empresa, a decir, bueno, vamos a darle de nuevo? Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera es que no fue con un tema, no fue porque no había mercado. Ok. Sino que fue por estrategias y manejos también administrativos. Ok. Pero sabíamos que el camino era este. Ok. La convicción siempre fue ese. La biotecnología y uso de microorganismos en ese entonces era muy poco. O sea, no... Casi tocar la puerta de los productores, había que ir de productor en finca, solo ese realmente, su grupo, ese porcentaje de productores que son muy ya receptivos a nuevas herramientas, innovadores, y esos también arriesgados, ellos aceptaban, y con ellos pero había que buscarles, claro, ¿dónde están? Porque en todos los negocios hay esto, ¿no? Siempre hay el que es más conservador, hay el que de entrada, el que entra, el que acepta, el que corre el riesgo, y para todo eso era eso. ¿Será que sirve? ¿Será que no sirve? Y el productor ya entendíamos esto, pero ya teníamos también un poco de más experiencia con esas herramientas, y sabíamos que en algún momento las cosas iba a cambiar. Y acelerar. Y cambiar, y en algún momento el mercado también se iba a cambiar, porque en esa época yo me di cuenta de esos cambios, porque cuando trabajaba en Costa Rica ya el gobierno y la parte ambiental se empezó a formalizar mucho, controles ambientales, manejo de aguas, controles de gases en general, y ya empezó los controles. Las licencias ambientales empezó por ahí a los entes gubernamentales empezó a formalizar mucho para la industria. Eso todavía estaba en la industria. Y sabía que en algún momento iba a venir a la agricultura, en algún momento los químicos
que se utiliza en la agricultura también van a poner restricciones. Ya se hablaba que en algún futuro las cosas se van, ok, y eso es normal, ¿no? Se empezó un movimiento en la industria, se vino y de algún momento llegó a la agricultura, entonces estamos hablando de la agricultura, una actividad primordial en esto, la alimentación, entonces tenía que llegar. Ahí es esto, hoy por hoy sí lo vemos un cambio. Ya esperábamos eso desde hace mucho tiempo. De hecho, en una reunión con una empresa local acá, una grande empresa que está interesada en distribuir nuestros productos, en la conversación y todo, que es, no, ¿por qué eso? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué a ese precio? ¿Y por qué esa situación? ¿Y por qué esa condición? Yo les dije, vea, yo esperé más de 20 años por este momento, por esta reunión que estamos aquí, porque ustedes nos buscaron, nosotros no les buscamos a ustedes, y ustedes nos buscaron por algo, y yo esperé 20 años por este momento. Y este momento no lo voy a dejar pasar. Y esas son un poco las condiciones. Entonces, el mercado hoy está maduro desde el punto de vista de madurez para ese tipo de herramientas. Entonces, eso es lo que un poco vemos. Pero decidimos entonces a ir formalizando, traer tecnología también. Nosotros hoy traemos tecnología, traemos de Brasil, tenemos muchos contactos y muchas herramientas que traemos. Bien, paralelo a eso de la empresa, nosotros también como familia venimos creciendo, ya nuestros hijos 2010, en 2008, 2010 ya tuvimos nuestros hijos, son los dos que tenemos y venimos. Estuvimos 15 años en Quito y ahí en 2016 ya venimos a Guayaquil. Venimos con esa idea realmente porque todavía estaba en la situación complicada ya en 2015, 2014, 2015. Fue la crisis que hubo de Rusia, todos nuestros clientes eran florícolas. Y ahí le dije también a Silvana, ¿sabe qué? Hay que abrir otro mercado, tenemos que ir a la costa. Y ella también, no, hay que ir, ella también ya venía diciendo, y desde antes, vea, a abrir, tenemos que salir. Y yo le dije, sí, bueno, después de un tiempo, sí, hay que ir. Y vamos a la costa. Entonces yo empecé a trabajar, a venir acá, a la costa, y como forma de entrar, a tocar puertas, a ver los otros compañeros, ingenieros que también estaban trabajando, graduados que formaron conmigo, y empezamos ahí Dios abrió mucho las puertas, pero abrió de una forma realmente que muy impactante, porque nosotros hay mucha diferencia entre el empresario costeño y el empresario de la sierra, ¿no? Sí, son dos mundos diferentes. Antes que me sigas contando, quiero reafirmar esa idea que acabas de decir. Dios abrió las puertas. Y conectando un poquito con lo que me contabas, cuando esta gran empresa te busca, cuando uno tiene una idea y tiene una visión y la sigue, Dios en algún momento va a abrir las puertas para que todo se dé. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta específica que fue una de las primeras que, cuando iniciamos esta conversación, que hoy, ¿qué ha cambiado entre los agricultores y productores de hace 24, 25 años a los de ahora? Cuando tú vas y dices, yo vendo bichitos, mucha gente dice, no, yo vendo bichitos, vendo microorganismos que ayudan a controlar el suelo. ¿Qué
¿qué dice el productor? ¿Qué decía hace 20 años y qué dice ahora? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué ha pasado en estos 25 años para que el productor diga, bueno, vamos a ver tus bichitos, cómo funcionan en el suelo y a ver si mi productividad aumenta, si se controla el suelo? Porque al final del día el productor lo que lo mide es en producción, en productividad. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado hace 25 años y ahora? ¿Ya? ¿Cuál es esa diferencia en mentalidad que ha permitido que ahora el mercado acepte un poquito más estas herramientas y estas soluciones que ustedes están ofreciendo? Sí, yo creo que todavía estamos en el proceso de madurez del mismo mercado. Yo siempre digo que el mercado, o sea, en ese primer impulso, no fue un impulso del productor, o estoy hablando de las grandes empresas. El pequeño productor siempre tiende a producir, o a veces tener su biol, su abono orgánico y todo. Las grandes empresas, ya las grandes compañías que hoy trabajamos también, siempre más bien tienden la tendencia a ir trabajando con productos que hay en el mercado, los químicos en general, y ahí era más el reto de poder entrar, manejaba, hay mucho técnico, hay mucho conocimiento técnico en ese grupo de empresas, y prácticamente las cosas empiezan por ahí, pero en esa primera impulso no fue por una convicción. Ya, los técnicos, los dueños de empresa, al inicio no es una motivación, y no ha sido en general. Ha habido también convicción, pero en general, el gran grueso, la parte del mercado, es un tema de presión. Él empieza a buscar las herramientas biológicas, control biológico, y en general otras herramientas sostenibles, porque ya el mercado está exigiendo y empieza a restringir ciertas moléculas de químico. Y entonces el primer impacto y a la primera reacción, entonces, ¿qué es lo que hay en el mercado? Entonces, eso es más por presión. Y una vez que empieza a buscar o está abierto esto, entonces ya cuando conoce la herramienta, cuando va y ya ve cómo se empieza a manejar, aprende a manejar y ve los resultados, ahí ya se va convenciendo y ya se va educando. El mismo técnico se autoeducando, va investigando, porque oye, pero qué interesante eso. Yo usaba tal producto, pero ahora uso microorganismos para controlar nematodos y me está controlando, está funcionando. O veo que el insecto está colonizado por hongos y ahí lo veo en el campo y interesante eso, no sabía, y ahí empieza a investigar y ahí empieza entonces una autoeducación, capacitación técnica del mismo técnico. Y entonces ya esa persona se va incorporando todo eso, y aparte está toda la parte de mercado que está exigiendo. Entonces poco a poco se va dando y se va cambiando eso. Entonces nosotros, yo le decía, ese tema de los microorganismos viene por muchos años. Entonces, y yo siempre, hace 10 años atrás, cuando me reunía con los técnicos, y me reúno mucho con los técnicos, pero en esa época yo le decía, estudie el tema de biotecnología. Si usted quiere ser un buen técnico, tiene que manejar, ahora ya no es solo la parte química y física del suelo, tiene que manejar la parte biológica del suelo. ¿Quiere ser un buen técnico? Sepa de la parte biológica del suelo, una parte olvidada del campo y de la ciencia, que lo dejaron. Entonces, es esto. Entonces, el productor hoy está más, entiende un poco más. Entonces, hay muchos factores que ayudaron a que se dé esto, está más abierto a herramientas. Una vez que empieza a probar, que empieza a ver, ya empieza a utilizar, y el que empieza ya no lo deja.
Más bien empieza a probar diferentes herramientas, porque hay muchos microorganismos en general, esos bichitos, como dice, hay muchas opciones, y empieza a trabajar. Claro, sí, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, es verdad, la academia en este caso enseñó cuando hablábamos de edafología de la parte física y química, ¿no? Muy poco se hablaba de la parte biológica, y cuando nos enfocamos y tratamos de estudiar el suelo, vemos que es físico y químico y biológico, ¿no? Yo digo que el suelo es un ser vivo. Así es. Y yo siempre digo que después solo hay dos cosas, por decirlo de alguna manera, que pueden resucitar en esta tierra. Una fue Jesús, que ya resucitó hace 2025 años, y lo segundo es el suelo. Hoy tenemos la capacidad de poder regenerar, de poder devolver a resucitar suelos muertos. Y hoy herramientas como las tuyas son herramientas que nos pueden ayudar a devolverle la vida, y obviamente tendiendo en un plan de reestructurar, de regenerar, y ahí entra de forma importante toda la parte biológica. Entrar un poquito ya al tema, lo que te consultaba de la parte de cómo está el mercado, de toda esta gran ola de la sostenibilidad, ¿no? De toda esta gran ola del Pacto Verde, de todo lo que nos llevan los ODS y todo hacia dónde va el mundo de la sostenibilidad. ¿Cómo ves al mercado aquí en Ecuador y al productor en general, pequeño, grande o mediano, acerca de estas nuevas prácticas, de trabajar con biológicos, de preocuparse también por la salud del suelo, por la regeneración del suelo, por los ecosistemas? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo estamos ahora? ¿Y cómo proyectas eso a futuro? ¿Qué piensas que va a pasar de aquí en los próximos 10 años? Entendiendo que eres un hombre con visión, porque hace 25 años lo viste, seguiste en esto, sé que Dios te ha dado esa visión. ¿Qué ves en los próximos años? ¿Hacia dónde vamos con este tema de la sostenibilidad en general, ya aplicado al mundo agrícola, ¿no? Bueno, ahora estamos en la etapa de adopción de esas herramientas. Hay mucho todavía que descubrir. El campo microbiológico es muy extenso, en realidad. Entonces, y siento que todavía estamos apenas empezando. Si podemos poner un paralelo, si podemos dejar un paralelo ahí, yo diría que estamos en la misma etapa de la inteligencia artificial. Okay. Es la aplicación de la microbiología aplicada en el área agrícola. A los agrónomos en la universidad hay diferentes materias que siempre enfocan en la parte física y en la parte química del suelo. Y nosotros nunca entrábamos a profundidad en la parte microbiológica, la parte biológica del suelo. Con la parte biológica del suelo es la que moldea y es la que gobierna realmente todas las relaciones e interacción planta-suelo, planta-nutrientes, suelo-nutrientes y física. Entonces, hay una interacción en algún momento. La ciencia, hubo interés científico para estudiar la biología, la microbiología, y después olvidaron por muchos años. Empezó la Revolución Verde y dejaron. Y hoy se está retomando todo. Hoy, en ese momento, estoy seguro, la gran mayoría, o por lo menos las más importantes universidades de agronomía a nivel mundial, deben entrar incorporando ya la parte biológica de estudios. Entonces vamos a venir nuevos profesionales con una base mucho más fuerte y estructurada que los profesionales, como en mi caso, que ya tengo más de 20 años de haber graduado. Y yo veo en los nuevos profesionales de los últimos años ya tiene algo. Entonces la tendencia a nivel de formación es esto, va a venir. Entonces estamos hablando de que tal vez en la parte técnica un productor tal vez no se da cuenta, pero nosotros estamos saliendo de una agricultura
que es una agricultura que yo le digo curativa, que es enfocada a eso, curar, hay un problema, aplica eso y lo mata. Curativa, pero ni nosotros, los cambios están dando tan rápido, así como está dando en la inteligencia artificial, se está dando tan rápido que nosotros, aquí hay muchos técnicos que todavía están en la agricultura curativa, debería estar ya incorporado la agricultura preventiva, porque los biológicos, los productos, o sea, las bacterias, los hongos, los productos que nosotros producimos entra dentro de una clase de microorganismos preventivos, son herramientas preventivas y de manejo de bajas poblaciones, mantiene la población baja, ya no es matar, ya el concepto de matar quedó atrás, de matar el bicho quedó atrás, ya entonces es concepto de manejar, ya entonces tiene que cambiar el chip y poner el chip de la prevención. Y esa es la agricultura que está en ese momento que estamos entrando, pero, ojo, estamos apenas entrando, pero ya nos está tocando la puerta de la agricultura predictiva. Entonces, ¿qué es una agricultura que nos va a predecir lo que va a pasar en la siguiente semana? Porque va a haber sensores y hay sistemas y todo, la inteligencia artificial y todo. Entonces, es urgente que los técnicos, los agricultores pequeños, medianos, grandes, primero entienden en qué estado estamos, camine rápido, entiende y reincorpore los conceptos de una agricultura preventiva, que es lo que nosotros venimos haciendo más de 20 años, tratando y sepa que ya está viniendo, porque si no, no va a estar preparado para la nueva agricultura que va a venir y la nueva forma de hacer agricultura. Entonces, estamos en esa etapa, la verdad es una mezcla de todo, porque ya nos cogió, ya la predictiva ya está encima, el tema drones, todo eso entra de una mezcla de esto entre prevención y también predecir, porque hoy hay sensores que te pueden decir cómo está la planta, qué niveles de nutrición tiene la planta, con los nuevos sensores de drones y todo. Entonces, a veces y vemos muchas veces productores y técnicos que están hablando, vea, tengo que aplicar no sé qué, no, estamos en otra, ya corremos rápido. La tendencia es formalizar mucho de esas herramientas, cada vez más van a estar incorporándose con mucho más fuerza. Y en la parte microbiológica, vea lo interesante, como uno va viendo cómo se va avanzando la parte de microbiológica aplicada en la agricultura. Antes, hace algunos años atrás, no estoy hablando de algo muy reciente, nosotros a nivel de conocimiento de qué es lo que hay en el suelo, teníamos muy poco. Sabíamos que se decía, ¿no? Que en 1 gramo de suelo hay 100 millones de microorganismos, que no sé qué. Claro, pero no muy sabía, generales. Pero no sabía qué tipo, que sepas y qué es lo que está haciendo, y cómo lo está haciendo, y qué tipo que está ahí, y por qué, y cómo se relaciona con la planta. Entonces, hoy sabemos que la planta habla con el microorganismo, con toda la voy a poner un término un poco, con toda la población de microorganismos que está alrededor de la raíz. La planta está en constante comunicación y el microorganismo igual, por señales químicas. Ya se detectó que señales químicas en los últimos años. Pero no solo esto, hoy tenemos capacidad de identificar todos los microorganismos que hay en el suelo. Nosotros estamos trabajando con nuestros clientes en análisis, que son análisis metagenómica de suelo, y esos análisis te identifican los millones de microorganismos que hay en el suelo, te dice género,
y puede llegar hasta especie. Y no solo dice esto, sino dice qué es lo que está haciendo ese microorganismo en el suelo, en dónde está trabajando, si él está solubilizando nutrientes, si él está aportando una defensa para la planta, si él está defendiendo a la planta, cómo lo está haciendo, a qué producto él está produciendo para defender a la planta, para ayudar a la planta. Entonces, pero eso estoy hablando que es una tecnología y metodología que se desarrolló en los últimos 4 años. Sobre todo después de la pandemia. El tema que hoy conocemos todo, hoy si nosotros hablamos en un estadio, ¿qué es PCR? Que todos conocen. Todos sabemos, claro que sí. Entonces, todo esos nuevos equipos que vinieron a raíz de esto nos sirve ahora en la agricultura, porque antes un análisis de eso costaba $800, ahora $40. Sí, y eso, lo que tú dices es muy real. Y todo lo que nos cuentas, pues nos marca un poquito hacia dónde vamos. No estamos, yo siempre digo, cada vez que voy y visito a pequeños o medianos productores, a mí me gusta meterle mucho, no solo la parte científica y las herramientas que tenemos, sino que a mí me gusta también tocarle el tema divino. Y hoy podemos hablar contigo de una forma muy abierta porque somos creyentes y creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Y me gusta decirles que Dios creó la naturaleza y cuando analizamos las plantas de una forma perfecta. Y todo lo que hoy tú nos mencionas, que las plantas con los microorganismos se comunican, es algo que Dios hizo ya hace miles de años. El libro de Génesis, a mí me encanta contarlo, que las plantas dan fruto no porque tú y yo seamos mejores, seamos buenos técnicos y tengamos los mejores productos, sino porque así lo decidió Dios hace miles de años. Está escrito bíblicamente. Entonces, lo que sí nos toca a nosotros es administrar de mejor la tierra y darles las mejores herramientas para que ese plan de Dios en la creación se siga dando, de que la planta siga dando fruto, y no solo fruto con baja calidad nutritiva, sino con mejor calidad nutritiva, para que eso se transforme en mejores alimentos para la población. Pero ¿qué te digo con esto? Dios está en todo. Y cuando analizamos y profundizamos en el tema del suelo y los microorganismos, solo podemos llegar a una conclusión, y es que es tan grande lo que hay en 1 gramo de suelo, que lo único que puede ser es que tiene que ser una creación divina. No le encuentro otra explicación. Y eso quería llegar a esta pregunta. Cuando tú estás trabajando en lo que haces, estudiando los análisis, viendo los microorganismos, vas a la finca, comienzas a recorrer la finca y abres la calicata y viras y dices, cuando haces toda tu parte técnica, ¿cómo la conectas con la parte espiritual sabiendo que Dios creó todo esto? ¿Cómo logras llegar a una respuesta final? No sé si me explico en la pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo entra Dios en toda esta ciencia que hoy estás aplicando? Ese mundo biológico y en la agricultura y lo que se ha venido descubriendo en los últimos años realmente es otro mundo, es espectacular, es un mundo apasionante, es un mundo que tú se queda admirado realmente de cómo que esos seres tan pequeños, tan chiquitos, tienen tan grande impacto en realidad en nuestras vidas, porque adentro de nosotros hay billones de microorganismos. Nosotros prácticamente tenemos más, de hecho tenemos más microorganismos adentro internamente que células humanas. Tenemos más. Y eso realmente nos moldea también, nos moldea y nos ayuda. Y en el suelo es igual, o sea, en el suelo y la relación que tiene, porque antes era un tema muy
muy inerte, muy, no, tienes que era el sustrato, que el nitrógeno, el sustrato, que el potasio, que esto, y la planta absorbe. No es así. En todo esto, para que eso llegue, para que el nutriente llegue a la planta, pasa por el microorganismo, pasa por diferentes microorganismos. Entonces, y si no se da eso, realmente no se cumple el proceso. Entonces, por eso hay problemas de enfermedad y todo, porque a veces ciertos procesos se interrumpen. Y es admirable la forma también como ellos actúan, la forma como por ejemplo, para que se exprese una enfermedad, es muy parecido a lo que vimos también en el COVID. Pasa lo mismo. Hoy, el sector bananero está con un grande reto que, por ejemplo, que es el manejo de moco, manejo de fusario, pero solo voy a dar un ejemplo en el moco. En los últimos estudios, esa bacteria, ella está ahí, ella puede estar en el suelo, y está en el suelo, pero ella no actúa si no tiene determinados individuos que desencadena ahí, a partir de ahí, y se encontró una cantidad ya que hablan de que tiene que haber tantos individuos de esa bacteria para que ella empiece a afectar la planta. Pero eso es interesante porque ellas tienen un sistema de comunicación, y ese sistema de comunicación ya se logró descubrir cómo es el sistema y químicamente cuáles son los enlaces y todo que le hace y que desencadena ya eso. Entonces, ¿cuál es hacia dónde caminamos en todo eso? Hay otras bacterias benéficas que logran romper ese esquema de comunicación y de esa manera logramos que esas bacterias no se junten y no se hablen y no lleguen a hacer un efecto. Entonces, solo por dar un ejemplo de la capacidad de que estamos trabajando y moldeando un sistema que es tan complejo, pero es tan divino también, porque cómo se habla, pero cómo así, y las benéficas, cómo se están portando y hablando también y comunicando. Es tan interesante, por ejemplo, un nemátodo. El nemátodo es como una lombriz chiquitita, ya, muy pequeña. Y esa lombricita, ese nemátodo, ya busca en el suelo y va a la raíz, pero él siente el olor de la raíz, pero ese olor es un químico que la raíz libera para atraer nutrientes buenos. Pero el nemátodo logra detectar esa señal química. Es una señal química que emite la raíz. Técnicamente se dice los exudados. Pero bien, el nemátodo entonces, porque él quiere la raíz, él va allá. Pero si usted tiene microorganismo benéfico, hay otra bacteria que se pone entre la raíz y el nemátodo y emite otra señal química confundiendo al nemátodo, y de tal manera que él se desvía y no busca la raíz. Vea cómo es la naturaleza, vea cómo es increíble esa dimensión. O sea, Dios lo ha hecho de esa manera, de esa forma. Y hoy estamos descubriendo cosas que ha estado ahí miles de años. Entonces, cosas que se tiene. Entonces, hoy, todo eso que estoy diciendo ya está muy estudiado, está validado. Y es interesante cómo se da esta relación, y es por eso que estamos hablando de que recién estamos empezando, porque usted ve y estamos descubriendo nuevas cosas de esos mismos microorganismos. Aquí atrás hay un microorganismo, un hongo que es tricoderma, aquí se está produciendo, pero ese tricoderma hace algunos años atrás
no se hablaba de que él controlaba esa lombricita, ese nemátodo. Hoy ya está validado que también controla nemátodos y se alimenta. Entonces, es una cosa, es increíble la forma como se da esa comunicación, esa relación con la planta lo acepta, los microorganismos benéficos, pero cierra el paso del enemigo, del que le causa daño, como que ella entiende esto, como que ella sabe. Entonces esta relación, esa forma del suelo, que es tan dinámico, está vivo, y entender eso es lo que se está desvendando en ese momento, las recientes investigaciones que hay, porque hoy hay muchas investigaciones en esa área, y es un mundo que cada vez más nos sorprende, a veces vemos en el microscopio, pero como una cosita tan pequeña puede hacer tanto impacto, puede producir tantas cosas, puede producir y es de tanto beneficio. Son recursos que realmente nos dejó Dios en esto, en la naturaleza, para que podamos realmente trabajar, para que podamos hacer un uso de esto. Y eso, yo digo, recién estamos empezando. La tecnología está avanzando, entonces es una comparación muy interesante con la inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que hoy la agricultura predictiva, que son ya, ni siquiera entendemos, como tú decías, la curativa, yo la llamo la regenerativa, y ya nos estamos hablando de cómo podríamos predecir ciertas enfermedades, plagas, a través de la tecnología. Entonces, definitivamente el mundo va avanzando tan rápido, pero cada vez que yo estoy reunido con algún productor y trato de no asustarlo de alguna manera, porque uno puede llegar a tomar las decisiones, asustarse, no saber qué hacer. Es más fácil seguir con la agricultura convencional porque ya estás acostumbrado a eso, sigues creyendo en eso porque te genera menor esfuerzo, o comenzar a involucrar ya una agricultura más, yo no la llamo ni orgánica ni convencional, sino una agricultura que busca regenerar, curar, y como tú dices, no matar, sino cuidar la vida del suelo. Cuando tú te enfocas en eso, tú ya comienzas a ver la agricultura de una manera un poquito diferente, ¿no? Entendiendo que todo está avanzando tan rápido, ¿qué le podrías recomendar a estos pequeños, medianos y grandes productores? ¿Qué deben hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? Primero, cambiar obviamente su forma de pensar, pero ¿cuáles serían estos primeros pasos que deberían dar para salir de una agricultura que no está mal trabajar con soluciones químicas, porque a veces no nos queda otra, pero cómo comenzamos a hacer una agricultura preventiva? ¿Cómo comenzamos a curar y a prevenir? ¿Qué son esos primeros pasos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué consejos les podrías dar a estos pequeños, medianos agricultores o grandes de comenzar a hacer las cosas un poquito diferentes? Más allá de recomendar técnica, estrategia de manejo, cosas que los agrónomos nos gustan y nos encanta dar también, yo creo que antes ya es un tema más interno, ya sabiendo que con qué estamos tratando. Primero, el suelo de ese pequeño productor, de ese productor, es un suelo vivo. La planta también es un ser vivo. Estábamos viendo en un congreso recién, nos presentaron un video de que lograron con unas cámaras muy potentes detectar que un insecto, cuando él se alimentaba de la hoja, la planta sentía. Entonces había señales y que le esparcía por toda la planta esas señales como de dolor. Hablar cosas positivas de su mismo suelo, ya no hablar ese suelo infértil que no funciona, que no da, no, son microorganismos, o sea, Dios los dejó ahí y actuar como nosotros, si el dueño, si es el productor, es el dueño y él tiene realmente, ese es de él, entonces actuar de una forma positiva a su mismo suelo. Nosotros a veces, y muchas veces, sobre todo en los inicios,
Cuando nosotros entregábamos con un producto, cuando yo dejaba un producto y dejaba al productor y le decía, y yo hablaba a ese microorganismo, trabaje, haga todo lo que tenga que hacer y para lo cual fuiste diseñado a hacer. Y ser de bendición para ese productor. Hablaba a él y dejaba el producto. Y es importante tener esa, son sus plantas, es su suelo, es su recurso, es de ahí donde sale el alimento para su familia y es para otros más. Y es importante decir y tener eso en su concepto, voy a tratar bien a la planta, porque si yo trato bien, yo estoy sembrando algo, sembrando una semilla allí que va a esperar y espera un retorno porque va a venir, la planta te va a recompensar. La planta entonces trátala bien, o sea, no ponga productos que le va a causar un daño a esa planta, que usted ya sabe y ya escuchó que no, eso mata todo lo que hay en el suelo. No, trátala bien, trata ese suelo bien, trata ese suelo como eso, como un ser vivo, como es la fuente de alimento para su familia. De aquí, ese es el recurso que Dios te dio, ese es el recurso que tal vez no te pertenece, pero estás labrando, pero estás trabajando ese suelo, pero depende de este suelo. Si uno depende, quizás es un supervisor, es un trabajador, pero depende de eso. Entonces, trátalo bien, trata la planta bien, trata el suelo bien, ponga buenos materiales, ponga buenos insumos que le va a ayudar a ese suelo a ser mejor o a recuperar o a regenerar. Y háblalo bien también, ten palabras positivas con ese suelo. Habla porque la palabra tiene poder, así dice. Entonces es importante, por eso usábamos siempre el poder de la palabra. Vaya, hágalo. Me encanta. Le decimos a ese también, cada vez que sale, esas funditas, vaya, hágalo bien. Fuiste diseñado para esto, vaya, ejerza su poder. Entonces, para no entrar en conceptos, estrategias de manejo, no. Si uno ya tiene sus principios y entiende sus principios y lo incorpora en su día a día, yo estoy seguro que ahí, formando esa base, uno ya va cambiando también su forma de actuar, su forma de hacer, sabiendo, voy a poner las cosas bien, voy a poner los mejores productos para ayudar. No es un tema aquí por economizar o poner un químico que le va a hacer un daño. No, entonces yo creo que empezando por ahí. Después puede haber otra estrategia, otras cosas, pero ese cambio de mentalidad es importante. Me encanta lo que dices porque va conectado mucho a lo que te decía en el libro de Génesis. Dios habló. Así es. Dios dijo, se hagan las plantas y les da la orden de que fructifiquen. Esa orden ya está dada por Dios. Y conecta mucho con lo que tú dices y es lo que yo hago cada vez que voy a una visita. Y mis clientes me conocen y yo lo primero que hago es vamos a caminar. Y mientras caminamos, me van contando, tengo este problema, tengo el problema acá. Y lo primero que siempre digo es lo que tú acabas de decir. No vamos a hablar ahorita en la parte técnica, vamos a declarar y vamos a decirle a esa planta, vamos a decirle a ese suelo que comience a fructificar, que comience a sanar. Y hay tanta relación en la palabra que nosotros decimos que hay una conexión directa con la planta, suelo y los microorganismos. No hay un estudio científico de esto, pero estoy seguro de que es así. Estoy seguro de que hay una relación directa nosotros como administradores de la tierra, porque Dios nos dejó como administradores, de que vayamos y declaremos. Y ahí ya viene luego, primero que creamos, como tú lo acabas de decir, que lo declaremos, que creamos en lo que estamos haciendo, que creamos y digamos palabras positivas de fe para el suelo, y ya luego que nosotros lo creamos y estemos convencidos de esto, sí ya viene el manejo agronómico. Ahora sí, con conciencia. Voy a usar esto no le va a afectar, cuidando la vida y no matando. Entonces, creo que es un consejo perfecto. Qué bueno que lo hayas dicho, Nilson, porque
creo que hoy el mundo, no solo a nivel agrícola, sino el mundo necesita comenzar a creer y a meter dentro de su ecuación, dentro de su día a día, a entender que Dios ya lo dijo y nosotros tenemos que reafirmarlo. Me encanta eso que me acabas de decir, porque creo que es el mejor consejo que pueden recibir hoy los productores. Y sí, luego podemos ir ya a la parte técnica, haciendo análisis físicos, químicos, análisis biológicos, análisis de savia. Ya podemos entrar a la parte técnica, pero creo que lo primero es creer, declarar y comenzar a decir palabras positivas para el suelo y la planta, que me encanta eso. Creo que vamos ya cerrando un poquito nuestro podcast. La verdad, creo que deberíamos hacer 2 versiones contigo porque se me quedan muchas preguntas y sé que nuestra audiencia quiere saber. Yo quiero ya, para ir cerrando, yo sé que hay muchos microorganismos, pero sé que mucha de la gente que nos escucha y nos sigue, yo sé que no hay unos mejores, ni están diseñados para que cumplan una función, ¿ya? ¿Cuáles son estos microorganismos que hoy más se están usando, ¿ya? ¿Cuáles son los que, de acuerdo, por ejemplo, si hablamos de banano, nos ayudan mucho para el control de mocos, sabiendo hoy también que tenemos un problema de fusarium? En cacao tenemos ya hace mucho tiempo también bastantes hongos, Monilia, tenemos Phytophthora. En general, ¿cuáles son estos microorganismos que más se están usando y se podrían decir que nos pueden ayudar a controlar en gran parte estos desequilibrios que hoy tenemos en el suelo? En el suelo es cierto, hay billones, en un gramo hay billones de microorganismos, millones de microorganismos en un gramo. Y nosotros, pero no todos esos microorganismos tienen una función agronómica, ¿ya? Es de hecho, la mayoría no tiene ninguna función agronómica. Son microorganismos que están ahí y se lo considera y lo pone en un grupo masivo. Son más casi el 90% de los microorganismos no tienen una función agronómica, por lo menos hasta ahora en que se haya dado cuenta. Entonces, de ahí, de esos 10%, es los que causan enfermedad y los benéficos. Ya. Entonces, concentrándonos en los benéficos, y yo siempre digo, para mí, los microorganismos funcionan como una sociedad, como nuestra sociedad. Igual, si podemos poner un paralelo. En toda sociedad hay líderes. En toda comunidad hay líderes. Entonces estamos hablando de una comunidad también microbiana en el suelo. Y ahí hay líderes. Los líderes son los que deciden hacia dónde va la mayor parte de todo lo que están ahí de la sociedad en general. Dan la visión, imparten todo. Ahí entra el concepto también de agricultura regenerativa. ¿Por qué? Nosotros entramos y aplicando diferentes herramientas y todo, y hemos degradado, dañado el suelo, y hemos proporcionado que la mayor parte de esos 10% sean líderes que causan enfermedad, son líderes malos. Esos líderes malos tienen la capacidad de inducir al suelo a ser un suelo inductor de enfermedad. Entonces hoy, en agricultura, hay esa nueva palabrita que se llama suelo inductor de enfermedad. Induce a que produzca enfermedad. Y hay la nueva, otra palabra, que es un suelo supresor de enfermedad. Porque un suelo supresor de enfermedad se entiende que los líderes de ese suelo son benéficos y va a llevar a todo ese gran 80%, 90% que hay a ir creando un suelo benéfico, un suelo regenerativo, se puede regenerar, y ahí venimos con el concepto de suelo supresor. En ese grupo de líderes, ¿qué es lo que está tomando más importancia y en la agricultura?
siempre que vamos a trabajar con microorganismos, hoy siempre se recomienda trabajar con bacilos. Bacilos, hay varios bacilos, hay montes de varios microorganismos que están dentro del género Bacillus. Hay muchas especies dentro del género Bacillus, que es un género amplio. Ya. Entonces, esos microorganismos que son bacterias, bacilos, ahí hay diferentes tipos, y los hongos tricoderma. Los dos funcionan muy bien en el suelo. Entonces, la primera estrategia, la primera forma, lo que tienes que usar cuando entra un productor que no ha aplicado nada, entra con esos dos tipos de microorganismos. Tricoderma, bacilos, porque esos son, la agricultura se ha logrado detectar diferentes estudios que esos son líderes, grandes líderes. Son líderes que imponen realmente su posición, empiezan a moldear el suelo, ellos empiezan a producir sustancia para otros microorganismos benéficos y empiezan a creer, esos son líderes ejemplares, esos son los líderes del suelo. Después, usted ya empieza, una vez que está trabajando y tiene ese concepto, ya empieza a ir hilar más fino. Okay. Entonces ahí puedes poner un otro microorganismo que va a solubilizar nutrientes. Primero tiene que regenerar, moldear ese suelo. Ordenar la sociedad. Ordenar y poner, aquí vamos a poner los líderes importantes que va a empezar a dar orden, a empezar a cambiar la población de microorganismos que ha estado gobernando, que es un fusario, que son un líder fuerte, pero del otro lado. Okay. Hay una Rhizoctonia, líder también muy fuerte, del otro lado una Rhastonia. El fusario es líder en muchos cultivos. Entonces, ahí empieza, y ahí viene un tricoderma que es enemigo del fusario. Él por sí, los dos son antagónicos, no hay, alguien tiene que salir vencedor de esa pelea ahí no hay cómo. Entonces tiene por eso entra con esos microorganismos que son muy fuertes. Después usted lo puede poner microorganismos que son, que le cuesta establecer más, pero porque depende de que haya un ambiente para que ellos puedan establecerse, que haya materia orgánica para que ellos puedan establecerse. Esos líderes grandes, fuertes, un bacillus, un tricoderma, ellos entran, hay poca materia orgánica, no importa, aquí yo me sobrevivo, voy a seguir y aquí él vive con un ambiente que no es favorable. Tiene la capacidad de vivir en ambientes que no son favorables. Pero después usted tiene que ir implementando qué materia orgánica, qué otro, y ahí sí va incorporando otros microorganismos que necesita de muchas condiciones para que él también ejerza una función. No quiere decir que esos líderes, o sea, si el suelo ya tiene materia orgánica, más fácil es la introducción de bacilos, de un tricoderma, mucho más fáciles, para que pueda ir regenerando y trabajando. Entonces tiene un sustrato donde porque todos sus microorganismos se alimentan de la materia orgánica también para sobrevivir ahí. Y ahí lo puedes ir incorporando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y en casi todos los países que tienen producto siempre es tricoderma, bacillus. Hoy estamos hablando de otros microorganismos que ya solubiliza, que fija nitrógeno, que tiene una función más específica, eso hace. Entonces ya se está estudiando muchas cosas que va de la mano con esos otros microorganismos y van depurando y ir hilando más fino. Entonces, también eso es en la cuestión del microorganismo, pero también aparte la microbiología industrial ya está trabajando en los subproductos que producen sus microorganismos a nivel de la industria. Produce toxina, produce hormonas, produce sustancia que le ayuda a la planta. Entonces también, esa es una tendencia también, eso es lo que viene también. Entonces, si nosotros venimos hablando de esos dos grandes, esos dos tipos
de microorganismos muy importantes. Un bacillus, pseudomonas, todos son bacterias. Actinomycetus, que trabaja muy bien con la materia orgánica, va bien. Microorganismo, he visto en los análisis que tenemos, por ejemplo, de banano, hay mucho Rhizobium, Bradyrhizobium, pero esa bacteria normalmente está asociada a una leguminosa, no tanto a banano, pero se ha encontrado mucho en el suelo bananero, sobre todo aquí en Ecuador se ha encontrado bastante. Nosotros estamos dando mucho énfasis en primero trabajar al suelo con esos microorganismos, con bacilos, con tricoderma, con microorganismos que va a controlar el tema del nemato, tiene una función, ya está estudiado, está validado para control de ciertas plagas, de ciertas enfermedades, y eso es importante. Normalmente esos dos tipos trabaja y controla bien. Creo que nos queda clarísimo estos grupos de microorganismos importantes que deberíamos poner para comenzar a establecer o reordenar esta sociedad, que me encantó cómo lo explicaste. Ya para ir cerrando, ¿por qué es importante usar biológicos? ¿Por qué es importante meter microorganismos en nuestro suelo? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Cuál es el futuro si es que decimos, no, esto yo no creo, no, esto no creo que funcione, no, esto no sé dónde conseguirlo, no va conmigo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le puede pasar al productor de cualquier tamaño si no comienza a hacer un cambio en su suelo, si no comienza a entender un suelo como un organismo vivo? ¿Qué puede pasar? Y si no lo entiende y si no lo maneja, la tendencia realmente es que el suelo significa que si no lo va por ese lado, va por un lado que está el actual, o sea, la agricultura tradicional, sin la tendencia más bien es que el suelo va perdiendo su estructura, ¿no? El suelo va perdiendo su vida, el suelo va perdiendo, y es interesante porque cuanto más, y eso se ha visto, suelos degradados, suelos que va perdiendo su estructura, la tendencia es tener poblaciones de microorganismos malos, establecer, y se va estableciendo, porque esos microorganismos tienen esa capacidad también de establecer en ese tipo de suelo. Entonces va perdiendo esa estructura, se va volviendo un suelo que... Inductor. No solo de enfermedad, sino que pierde también la parte nutricional. Y por ende productividad. Se va compactando más, porque quien hace el trabajo mucho de dar la porosidad en el suelo, de dar la estructura del suelo, los microorganismos. Son bacterias, son microorganismos que hacen los agregados del suelo. Entonces, si no hay esto, él va perdiendo esa estructura y va perdiendo. En una lluvia viene y lava el suelo, se va lleva la materia orgánica. Entonces se va cada vez más, va perdiendo el suelo, la primera capa, los primeros 10 centímetros. Se va perdiendo por erosión, se va perdiendo porque ya no tiene agregados, se va perdiendo por diferentes prácticas, se va perdiendo su fertilidad, la tendencia es eso. Hay algo muy importante, porque yo le digo eso, y yo le digo porque sí he vivido, sí he visto. Aquí, yo siempre le digo a los productores, donde me reúno con algunos productores, cuando tengo oportunidad de reunirme con productores, siempre les digo, vea, ustedes, ecuatorianos, ustedes que están aquí, ustedes tienen un suelo que es un Ferrari. El suelo de Ecuador, desde la sierra hasta la costa, realmente es un Ferrari, es un suelo espectacular. Y yo le digo eso porque yo he trabajado y he vivido, por dar el ejemplo, en Brasil. Brasil es un suelo que tiene 0.1-2% de materia orgánica, es un suelo que no tiene
estructura, es un suelo viejo. Es un suelo viejo. Aquí son suelos jóvenes por la cordillera, por los volcanes, son suelos jóvenes. En Brasil, como no hay volcán y es una meseta, esos son suelos viejos. Son suelos que están ahí millones de años, ya perdió, no hay una piedra, por ejemplo. Suelos, cuando usted sabe que el suelo es joven, estamos hablando así, geológicamente, ¿no? Es cuando hay en los ríos hay piedras, hay diferentes, ahí es un suelo que todavía se está mineralizando todo eso. Es un suelo joven, aquí es solo joven. En Brasil es un suelo que ya perdió su estructura, pasó eso, ya perdió su fertilidad. Es un soporte, hoy ahí es un soporte, nada más de la planta. Están metiendo que materia orgánica, que trabajando, y por eso esos conceptos de microorganismo, materia orgánica y trabajo es muy fuerte allá, porque tiene que recuperar de alguna manera, darle vida a ese suelo. Entonces acá, ya de naturaleza, tiene esto. Ya la naturaleza, Dios ya le dio ese suelo con esta calidad, con esas condiciones. Você va a una provincia de Los Ríos, son un suelo espectacular, pero en general los suelos más pobres que hay de aquí aún así son suelos muy buenos, el suelo de la sierra excelente. Entonces es una bendición tener ese suelo, y hay que saber preservarlo, y hay que saber trabajarlo. Entonces preservar, dar las condiciones para ese suelo, porque no hay que darle mucho, hay que saber lo que tiene. Realmente tiene una máquina, un potencial de producción que hay que saber trabajar. Pero si uno sabe de eso y entiende de eso, que es una bendición que estar en esos suelos tan ricos, tan buenos, si usted tiene ciertos sectores que te da un cacao con un aroma, tiene otro que te da con otro aroma, el banano que es diferente del banano de otro lugar, porque tiene mucho que ver el suelo, la naturaleza del suelo, la riqueza del suelo, le da y le pasa eso al fruto, y le da. Entonces tú tienes todo eso, es la bendición también que nos ha dado Dios a ese país, y que ha dado esas condiciones. Entonces usted tiene diferentes cacaos en diferentes aromas y una variedad muy grande. Entonces es realmente entender esto, preservar esto, saber utilizar ese recurso y ir dando lo que ese recurso necesita para ir sacando, y usted también va teniendo los réditos, los beneficios, el fruto de ese recurso que es el suelo. Interesante todo lo que nos has dicho, Nilson. Creo que ya estamos por cerrar el programa con este último mensaje a todos los productores ecuatorianos, que cuidemos nuestro recurso, que cuidemos el suelo, que es nuestro recurso más valioso. Y yo siempre, me encanta decir esto a los productores, porque yo siempre les digo que el recurso más valioso que tienen no es el cultivo, porque el cultivo, al final del día, pueden pasar cosas buenas como pueden pasar cosas malas. Viene una plaga, hay que tirar abajo el cultivo, pero un suelo que no es fértil, un suelo que no tiene vida, es un suelo que no sirve. Entonces yo siempre le digo a los productores que el patrimonio más importante que tienen es el suelo, y hay que cuidarlo. Nilson, ha sido una conversación, como te decía, deberíamos hacer 2 podcasts contigo, se me quedan muchos temas, pero creo que con gusto vamos a tener otro tiempo de seguir conversando. Ahora, para ir cerrando ya, es algo que siempre hago en el programa. Yo te digo una palabra y tú me das un significado en una frase, en una palabra de lo que significa. Dios. Es todo, es todo. La familia. Es lo que viene después de Dios. Y el campo. Nos da lo que para eso estamos aquí, es lo que nos da el motivo de seguir y de trabajar. Gracias, Nilson. Bueno, gracias a todos los que nos han visto el día de hoy. Les pido que también nos den un like y que nos sigan en nuestro canal de YouTube.
Gracias, Nilson, por este tiempo. Muchas Ha gracias. sido hermoso todo lo que hemos visto y lo que hemos compartido, y esperamos pues tener otro tiempo para seguir conversando juntos de este mundo inmenso, universo que es la microbiología. Muchas gracias. Estamos conversando, ahí. así que los esperamos el próximo podcast. Chao, chao, chao. Es un nuevo día, fluye la energía, deja que tu espíritu guíe tu camino. Dios, familia.